Costa oaxaqueña, hoy te ofrezco mi canción. Costa oaxaqueña, me robaste el corazón. ¿Qué tal, amigos de Costa Oaxaqueña? Muy buenas tardes. Ahorita estamos en este hermoso lugar, este parque apacible que le han llamado Parque Hundido. Y estamos aquí para platicar con Rosy Castro. Ella es una mujer emprendedora, activista, afromexicana y bueno, muchas virtudes que tiene Rosy Castro. Nos permitimos invitarte porque todavía estamos en el mes de Don Vicente Guerrero. Y como todos sabemos, pues Don Vicente Guerrero es afrodescendiente, nuestro héroe nacional. Y pues, ¿quién más que tú para que en estas tierras de Huatulco nos platiques un poquito de lo que tú has investigado y sabes de Don Vicente Guerrero en este su 190 aniversario, que fue el 14 de febrero, y pues que él llegó, o lo trajeron, mejor dicho, el traidor Francisco Picaluga, lo trajo a Huatulco, y llegaron aquí un 23 de enero de 1831, consumándose así la traición a Don Vicente Guerrero, Don Vicente Ramón Saldaña. Y pues, Rosy, tú como afromexicana, orgullosa de tu raza, de tu gente, ¿qué nos puedes decir de Don Vicente Guerrero? Pues, don José Alfredo, primeramente muchas gracias por la invitación, por considerarme para que abordemos a este gran personaje mexicano, ¿no? Que es orgullo de todas y todos los mexicanos. Y bueno, especialmente también se ha convertido como en un símbolo para las y los afromexicanos o afrodescendientes en México, ¿no? No tiene mucho que empezamos a descubrir que Don Vicente Guerrero fue afrodescendiente, ¿no? O que en su sangre corrió la afrodescendencia. Y eso, ¿por qué no se sabía mucho? Porque en la historia de México, pues no aparecía, ¿no? No aparecía su origen. Cuando empieza el movimiento negro, también algunos investigadores empezaron como a hablar también mucho más, digamos, de esto, y nos empezamos a dar cuenta que Don Vicente Guerrero efectivamente había sido un afrodescendiente, pero que además había luchado justamente por la libertad, es decir, fue un antirracista, un antidiscriminatorio, trabajó pues en contra de la discriminación, trabajó para eliminar el racismo, y justamente porque lo vivió, le tocó en carne propia, aunque la historia lo blanqueó, pero finalmente empezamos a saber las y los mexicanos que Don Vicente Guerrero fue y será históricamente un afrodescendiente, ¿no? Y se convierte pues en un símbolo muy importante del movimiento afro, pero no solamente el movimiento afro, ¿no? Sino que tiene una gran presencia pues en todo el país, y tan es así que pues el mes de febrero se considera como el mes de Don Vicente Guerrero, ¿no? Y luego para acá, para la región de la costa, pues para Huatulco, pues también tiene un contexto histórico muy importante, ¿no? Por lo que usted dijo al principio, que fue aquí donde fue traicionado por sus ideales, ¿no? Sí, y Huatulco pues queda en los anales de la historia con esta estadía de Don Vicente Guerrero, y pues que desde aquí, en un peregrinar muy penoso, caminando por los pueblos de la Sierra Sur, pues es llevado hasta la ciudad de Oaxaca, y posteriormente en el convento de Cuilapan de Guerrero, pues fusilado, ¿no? Pero Rosy, prácticamente me has dicho lo que es Don Vicente, pero yo te preguntaría, ¿qué significa Don Vicente Guerrero para los pueblos afromexicanos o afrodescendientes? Pues yo primero es que, es decir, al descubrir que un personaje de tanta magnitud para la historia de México y para estos movimientos de libertad y de justicia en México, por supuesto que entonces nosotros, los afromexicanos, las afromexicanas, los afrodescendientes en México, pues entendimos que también, es decir, cómo hacemos de nosotros la negritud un asunto de identidad, ¿sí? Es decir, finalmente también saber que un personaje como Don Vicente Guerrero fue negro, y que también
la historia lo blanqueó, pero que él nunca negó sus orígenes. Realmente negaron sus orígenes, otras, pero él nunca lo negó, ¿no? Y tan es así que en la historia pues queda que sus ideales por lo que él luchaba, pues era justamente por esa discriminación, por ese racismo que se vivía desde aquella época, ¿no? Y que desafortunadamente se sigue viviendo, lo seguimos viviendo tanto los pueblos afromexicanos como los pueblos indígenas, esta discriminación y este racismo. Pero sin duda tiene un gran significado porque finalmente la identidad nos dice que no es como privativa de un grupo y que se vuelva una persona inferior, sino que en los grupos sociales hay de todo, ¿no? Es decir, hay gente muy preparada, hay gente que hace su trabajo desde sus espacios con las limitaciones que tenga, pero finalmente todas y todos aportamos. Y así como él aportó en aquella época sin tener, digamos, todas las herramientas que ahora nosotros tenemos para seguir luchando contra el racismo, contra la discriminación, contra la exclusión y seguir luchando por nuestras libertades, me parece que eso es un gran contexto que hemos hecho como nuestro a través de esta historia y de este legado que deja don Vicente Guerrero a las y a los afrodescendientes. Rosy Castro, desde tu origen como afromexicana, ¿cuál es el legado de don Vicente Guerrero que ha impactado más en la vida de los pueblos negros? Me parece que yo me atrevo a decir que cuando descubrimos, por ejemplo, y nos empezamos a dar cuenta y que veíamos que en la historia no aparecía, pero que algunos investigadores empezaron a decir, no, que Vicente Guerrero era negro, solamente que lo transformaron, ¿no? Y entonces vemos las imágenes ya como muy ese tinte de europeo, cuando en realidad pues era él, él en su sangre llevaba la afrodescendencia, ¿no? Entonces nosotros lo que es como pensar cómo ese gran personaje luchó desde aquella época. Entonces nosotros tenemos que seguir luchando por combatir la discriminación, combatir el racismo, combatir la exclusión, ¿no? Es el legado, por supuesto, que ha tenido un gran impacto. Y las y los investigadores que han acompañado al movimiento afro, pues nos han como abierto los ojos, y entonces ver una figura en don Vicente Guerrero como uno de nosotros, ¿no? Creo que ahí está como esa parte importante, el que sea uno de los nuestros también, y que ya desde aquella época ya luchaba por lo que justamente seguimos luchando, ¿no? Y seguimos luchando los pueblos afromexicanos, los pueblos indígenas, los grupos marginados, que es contra ese racismo estructural, contra esa discriminación que viene desde las propias estructuras. Entonces creo que ahí está el impacto, en que nos vemos en esa figura y decimos, vale la pena seguir luchando por las libertades, ¿no? Podemos decir que ese legado es pues la inspiración de las nuevas generaciones afromexicanas que están luchando de manera muy activa en dar a conocer sus raíces, su cultura. Tú eres una activista muy fuerte en eso, Rosy. ¿Por qué, platicando de ti, eres tan activa en este tema, por qué no nos dices un poquito? Si esa es tu inspiración, ¿qué has hecho de tu vida? Pues la frase tan contundente de don Vicente Guerrero cuando dice mi patria es primero o la patria es primero, yo creo que tiene una connotación fundamental en las y los activistas, ¿no? Es decir, las y los activistas luchamos, trabajamos por las colectividades, no de manera individual, sino buscamos siempre que haya un beneficio, un impacto colectivo. Cuando en mi trabajo como activista y junto con muchas compañeras, con muchos compañeros trabajamos el activismo, es porque estamos buscando primero visibilizar a una colectividad. Y cuando dijo mi patria es primero, ¿qué está diciendo? Que hay que anteponer los intereses individuales y por encima están los intereses colectivos, de grupos. En este caso, desde hace muchos años que yo trabajo los derechos de las mujeres, por ejemplo, es porque había o hay una colectividad, en este caso las mujeres, que desconocíamos mucho nuestros derechos, que éramos mujeres invisibilizadas, ¿no? Yo recuerdo hace pues más de una década cuando empezamos aquí desde Huatulco y toda la región a crear un colectivo, una organización,
pues no había un movimiento, por ejemplo aquí en esta zona, ¿no? No había un movimiento de mujeres. Y ahora hay muchas mujeres, hay muchos colectivos que ya se reúnen y están viendo qué hacer, pero por una colectividad. Entonces, me parece que recoge esta frase tan célebre, tan conocida por las y los mexicanos: mi patria es primero. Recogemos los activistas, las activistas, mucho esto, porque están los intereses colectivos, ¿sí? Y visibilizar a los grupos marginados, como puede ser, o excluidos, como es las mujeres, como son las comunidades indígenas, como son las comunidades negras, como son las adultas y los adultos mayores, es decir, estos grupos que se les conoce actualmente como grupos vulnerables, ¿no? Entonces, visibilizarlos, cuando algo que está invisibilizado se pone en la mesa del debate, necesariamente va a surtir efecto, ¿no? En algún momento va a haber una reacción de aquellos que toman las decisiones. Y entonces, bueno, ahora vemos muchas cosas, que apoyos para los adultos mayores, ya mujeres que ya estamos como trabajando en red, mujeres que ya conocemos cuáles son nuestros derechos humanos, ¿no? Y entonces vamos trabajando poco a poco y vamos llegando a ese proceso que se conoce como el empoderamiento de las mujeres, ¿no? O el proceso simplemente donde una mujer toma decisiones de manera personal y busca también tomar decisiones de manera colectiva con otras, con otros. Muy bien, pues amigos de este canal Costa Oaxaqueña, pues ella es Rosy Castro, una mujer emprendedora, activista, luchadora. Nos permitimos invitarla porque es necesario también aquí abrir espacio para las mujeres. No nos vayan a decir que puros varones entrevistamos. También las mujeres tienen su espacio aquí en Canal de Costa Oaxaqueña. Y Rosy Castro pues tiene ya casi 20 años que llegó a Huatulco. 22 ya. 22 años ya. Qué tan rápido pasa el tiempo. Así, estábamos jóvenes, ¿verdad, don José Alfredo? Estaban los jóvenes. ¿Llegaste al Cecati de primero? Llegué al Cecati primero de Santa María Huatulco. Ahí estuve y ahí tuve el gusto pues de conocerlos a ustedes. Me acuerdo que coincidimos en primer momento, ¿no? Porque yo cuando llegué a Huatulco, a Santa María Huatulco, al Cecati de Santa María Huatulco al 195, lo primero que hice pues fue pues como buscar a las autoridades, conectarme con las autoridades y con los personajes también que siempre tienen como que hacen comunidad, ¿no? Y así fue como los fui conociendo. Y yo recuerdo que pues ya hace muchos años que usted y yo hemos coincidido pues también en los proyectos, siempre ha sido un coadyuvante, una persona que nos ha apoyado en lo que hacemos, en las actividades, me acuerdo. Y estuve entonces en Santa María Huatulco y de ahí luego ya me invitaron a estar como directora del Cecati 148 y bueno, después de un tiempo en la parte directiva me quedo como docente en el Cecati 148 y desde ahí pues vengo haciendo un trabajo también como docente, que es una de las cosas que me encantan y que me siento muy orgullosa también, porque donde quiera que estoy aquí en Huatulco me encuentro a las chavas, a los chavos, y resulta que son mis exalumnos, ¿no? Voy a un restaurante y ahí están. Voy a una cafetería a tomar un café y me los encuentro, o sea, siempre me los encuentro. Apenas antier estaba por ahí comprando algo en el centro y me encuentro a un joven y me dice: hola maestra, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿No? Le digo: hola, ¿cómo estás? Entonces, eso es muy, muy bonito. Apenas también ayer me mandó una foto una de mis alumnas que acaba de poner un pequeño negocio de emprendimiento, porque justo estoy dando el curso de emprendurismo ahora, virtual, dentro de esta modalidad también muy interesante, porque cuando empezó la pandemia, recuerdo que yo empecé a subir unas recetas, que es otra de mis pasiones, la cocina y la cocina tradicional sobre todo. Estoy haciendo un trabajo de investigación también sobre eso, despacio porque tengo muchas actividades, gracias a Dios, pero estoy sobre eso. Y empecé a subir unas recetas a mi perfil. Y entonces yo vi que muchas compañeras, señoras, me decían: oiga, ¿y cómo se hace? Oiga, deme otra receta y deme ahora la receta de tal, ¿no? Entonces inmediatamente ya le dije pues a los directivos del Cecati, pues vamos a hacer unos cursos de esto y de esto que veo que puede pegar.
y presenté la propuesta del curso de elaboración de conservas. Y no sabe el exitazo de ese curso. Como unas 120 personas estuvieron tomando este curso de manera virtual y de diferentes estados de la República, de aquí de la región también, y también de 3 países, es decir, de Estados Unidos, de Nicaragua y de Guatemala tuve alumnas tomando esos cursos, porque pensamos que en esta crisis, primero las personas necesitaban como hacer alguna actividad, las amas de casa sobre todo, y luego también hacer emprendimientos. O sea, la gente de pronto pues no tenía trabajo, muchas cosas, y era como abrir esa puerta. Y lo que más me encanta de esto es que ellos están vendiendo sus productos, ¿no? Y ayer antier me manda una foto una de mis alumnas que tengo actualmente también del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y una ya vende postres, la otra acaba de poner un pequeño negocio donde vende comida tradicional, pero mucha, por ejemplo, no, es que va a ser las empanadas de amarillo, las empanadas de verde, porque hicimos un curso expresamente de la cocina tradicional oaxaqueña. Y le dije, ustedes las jóvenes también aprendan a retomar esa cocina tradicional nuestra que es patrimonio de la humanidad. Entonces, ¿cómo es posible que no la sepan si quieren poner un negocio de preparación de alimentos? Deben de tener. Entonces está fascinada la niña, me mandó unas fotos, me dijo, mire maestra, todo lo que hice ya se acabó. Entonces eso para mí es grandioso, don José Alfredo, el sembrar una semillita y ver que esa semilla prende, crece y que está en pleno esplendor. Eso a mí me hace muy feliz, me siento muy orgullosa de nuestro trabajo que hacemos en el CECATI, todas las docentes y los docentes del CECATI. La verdad es que estamos haciendo un gran trabajo. Yo quiero reconocerle tanto a nuestros directivos como a mis compañeras y compañeros, porque hacemos un gran trabajo de capacitación que empodera a las personas, es decir, las lleva a desarrollar y todo están vendiéndolo. Entonces es maravilloso. Pues es una de las mejores satisfacciones de una docente, ¿no? Que tus alumnos progresen, se superen y cuando te los encuentran, pues te saludan muy amigablemente, ¿no? Sí, amigablemente, y sobre todo ese impacto pues a nivel nacional. Yo me quedé impactada cuando descubrí que había de Monterrey, de Guadalajara, y tengo ahorita actualmente alumnas de varios estados todavía, o sea, que ahorita ya, digamos que estamos ya en el emprendurismo total, es decir, dándole forma a su negocio, cosas que había que enseñarles un poquito más, como algunas estrategias de venta, cómo promover sus productos, el empaque, o sea, ya como un poquito más la parte administrativa. Justamente estamos en eso actualmente. Entonces creo que también como desde la parte docente, el activismo y la docencia se conjugan, es decir, las y los docentes siempre estamos transformando vidas. Yo siempre digo que estamos haciendo la transformación de las personas. Actualmente que hablamos mucho de la cuarta transformación, yo digo, yo empecé a hacer la transformación desde hace muchos años, porque yo vengo transformando, tocando vidas y se van transformando en personas que acceden a un trabajo cuando obtienen herramientas, conocimientos, y eso me parece que es algo maravilloso que hacemos en la docencia también. Bueno, pues excelente lo que tú haces y se va a ver reflejado en la comunidad, en la gente que está asimilando tus enseñanzas. Pero Rosy, también tú, dentro de tus curiosidades e investigaciones, pues creo que traes ahí alguna lectura de lo que escribió las cartas que escribe don Vicente Guerrero a Iturbide. Sí, hay un texto que me llamó mucho la atención y que lo escuché también hace unos días cuando se conmemoró el 190 aniversario luctuoso de don Vicente Guerrero en la ciudad de Oaxaca, que tuve el honor de ser invitada también a la develación del billete conmemorativo de estos 190 aniversario luctuoso de don Vicente Guerrero, que se develó en la ciudad de Oaxaca en el marco de toda esta conmemoración que se dio. Este 14 de febrero me invitaron pues como afromexicana a la develación del billete. Fue una actividad primera y después vino la actividad del presidente y todo el homenaje que se hizo, ¿no?
Y bueno, me tocó estar siguiendo la transmisión y entonces ahí hacían como esas lecturas. Entonces yo digo, pues qué interesante, ¿verdad? Porque mucha gente joven pues no, a lo mejor no le echa un clavado a esta historia y sobre todo con esa contundencia con cómo don Vicente tiene puesta su lucha social. Eso es lo interesante y por eso así como que tomé una parte de esto y me gustaría como hacer una lectura de esto que dice. Bueno, el general Vicente Guerrero dice, jefe del insurgente del sur, recibe el 10 de enero de 1821 una carta de Iturbide, comandante en jefe de las fuerzas realistas, pidiéndole que se sometiera al gobierno y a cambio le serían reconocidos su grado, su ejército y el territorio que dominaba. A esta carta Guerrero contesta el 20 de enero negándose a aceptar tal proposición y conminando a Iturbide a pelear por la independencia. He aquí demostrado brevemente cuánto puede justificar nuestra causa y lo que llenará de aprobio a nuestros opresores. Concluyamos con que usted equivocadamente ha sido nuestro enemigo y que no ha perdonado medios para asegurar nuestra esclavitud. Pero si entra en conferencia consigo mismo, conocerá que siendo americano ha obrado mal, que su deber le exige lo contrario, que su honor le encamina a empresas más dignas de su reputación militar, que la patria espera de usted mejor acogida, que su Estado le ha puesto en las manos fuerzas capaces de salvarla y que si nada de eso sucediera, Dios y los hombres castigarían su indolencia. Eso escribe pues don Vicente Guerrero a don Agustín de Iturbide. Y bueno, entonces es muy interesante porque nos damos cuenta que don Vicente Guerrero nada lo movió de sus ideales, ¿no? Y creo que en estos momentos de la historia de nuestro país, mucho requerimos de ideales, de estos ideales, o sea, como volver a esos ideales y de poner por encima de nuestros intereses personales los intereses colectivos. A mí entonces esta parte me encanta, me parece inspiradora y creo que debemos de compartirla, don José Alfredo. La verdad es que me parece muy interesante que me invitara a hablar de este gran personaje, a hablar también del activismo, porque finalmente estos personajes atraviesan las vidas de las y los activistas. Las y los activistas siempre buscamos como ideales en quién inspirarnos, ¿no? Entonces por eso como esta parte me gustó muchísimo. Entonces bueno, es muy interesante estas cartas y hay que leer mucho. Me puse a leer un poco, por supuesto, más de la historia de don Vicente Guerrero, porque me parece que es un personaje para Oaxaca muy importante también, ¿no? Y que lo debemos de conocer mucho, mucho, y que estos personajes históricos tenemos que abordarlos. Entonces a mí lo felicito por esta iniciativa que ha tenido usted, fabulosa. Además, usted es todo un personaje también en Huatulco, tengo que reconocerlo públicamente y yo lo digo muy contenta porque es un amigo de hace muchos años y siempre todas las locuras que le digo, oiga don José Alfredo, vamos a hacer esto, y usted siempre ha estado ahí apoyándonos. Lo recuerdo mucho ¿se acuerda cuando iniciamos aquel programa para los adultos mayores? Sí, estaba usted en primera fila ayudándonos, que si la música, que si jalamos esto, que si lo otro, ¿no? Entonces creo que por alguna razón en el camino nos vamos encontrando personas que tenemos ese interés colectivo, ¿no? De una u otra forma estamos, ¿no? Entonces este programa me parece interesantísimo. Pues ojalá, con los buenos pronósticos tuyos, ojalá sea algo muy bonito que le guste a la gente y que le sirva, ¿no? Esto es lo que hacemos en el canal de Costa Oaxaqueña. Y pues ya que Rosy Castro lo dice y nos halaga que tengas ese concepto nuestro, pues nosotros siempre hemos ayudado las causas comunes, lo hacemos de corazón. Pero cuando te apoyábamos con la celebración del Día del Abuelo, de los danzones que hacíamos bailar a los viejitos, que ya vamos para allá,
Pero pues yo lo hacía con gusto porque mis tíos, Nicolás Acevedo y Cirilo Acevedo, eran los más animados, ¿no? Sí. Y yo no podía fallarles porque ellos me hablaban, desde, oye, ¿cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Porque ya querían... Tenemos que retomarlo, don Ya José querían Alfredo. bailar en los danzones, ¿no? ¿Se acuerda de la señora doña Alfreda? Ah, doña Alfreda. Cantaba doña Alfreda. Doña Alfreda Ramírez Pires. Sí, que era todo un personaje. Cantaba sus canciones. Cantaba, no, es que era maravilloso porque cantaba, bailaban, jugaban, hacíamos de todo. Era increíble. Yo creo que ese programa lo tenemos que... Pero algunas volver a letras eran retomar. de ella, ¿eh? Sí, sí, claro, yo Sí. me acuerdo, Cantaba canciones de su época y unas letras de ella. Toda una gran señora, de Huatulco también. Con esto, Rosy, nos damos cuenta que la gente de la comunidad, por decir la palabra normal o común, o como decimos común y corriente, también tiene muchas cosas que aportar, tiene muchas cosas que manifestar. Así. Solo hace falta canalizarlas, darles el medio, y es como nuestra gente participa, ¿no? En el caso de la celebración cívica, o celebrar el acto luctuoso de don Vicente Guerrero, pues también nació de 2 o 3 personas de la comunidad, ¿no? Y yo recuerdo que fue en la época de Alfonso Carrasco que se hizo la primera conmemoración. El doctor Gonzalo Vázquez Rosas fue el primer orador, porque Carrasco le dijo, si tú lo quieres hacer, pero tú vas a ser el orador, ¿no? Sí, claro. Claro que el doctor ya había investigado, y platica el doctor Gonzalo que apoyado con la idea del profesor Patricio, del profesor Marcelo González, que se le acercaron para decir, bueno, vamos a conmemorar el acto luctuoso, no nada más es el Día del Amor y la Amistad. Entonces, ellos integraron esa idea, la llevaron a cabo en esa época, y desde entonces se celebra ya cada año el aniversario luctuoso de don Vicente Guerrero. La mujer también tiene un lugar preponderante en ese momento, porque la maestra Fabiola Gómez Pineda también apoya esta idea, y ellos como docentes pues se encargaron de mover el alumnado y hacer la primera celebración en la playa de la Entrega. Entonces quiere decir que la comunidad va aportando, ¿no? De ahí se hizo el Consejo Histórico y se van saliendo más ideas, ¿no? Y bueno, desafortunadamente a veces falta algo o se le olvida algo a alguien. Y yo leí ahí en la placa que están los personajes que hicieron el monumento, ¿no? Pero nunca se acordaron de las personas que yo menciono, están en el Consejo Histórico. Y nunca se acordaron de decir ahí que fue el Consejo Histórico también una parte importante. Ya, ¿no? claro. Pero bueno, peccata minuta tal vez, pero la historia siempre nos va a ir dando de qué hablar, de qué informar y de qué corregir. Pues Rosy Castro, las veces que gustes y que puedas, estás invitado a este canal, porque el canal de Costa Oaxaqueña es para todos, está abierto a todos, y tenemos que ir buscando las cosas que tenemos en la comunidad, lo que hacen los hombres y las mujeres y los hombres. Así es. Y darlo a conocer, compartir con la gente lo que cada ser humano trae en su interior, lo que proyecta, lo que hace, y a veces no nos damos cuenta cuánta gente a nuestro alrededor se va superando, va aprendiendo. En tu caso como docente, pues es tu labor profesional, pero es una situación muy especial que después de 22 años de docencia, me imagino que ojalá tus alumnos nos vean y comenten algo de Rosy Castro ahí en el canal de Costa Oaxaqueña. No sé si tengas algo más que compartir. Pues yo solamente agradecerle la invitación y decirle y reiterar mi compromiso, como siempre, como activista. Siempre lo voy a hacer hasta que Dios ya me llame para otra lucha. Entonces, pues sí, pero mientras esté en tierra, siempre voy a seguir visibilizando las causas, siempre voy a seguir poniendo la colectividad por encima de mis intereses personales. Mis intereses personales están como muy satisfechos, gracias a Dios. Entonces, solo lo único que no está es el hambre del conocimiento, porque siempre estoy buscando esta posibilidad de adquirir conocimientos.
pero en lo demás pues estoy tranquila. Entonces vamos a seguir visibilizando todas estas causas, estos grupos, sobre todo, don José Alfredo, muy importante, los grupos vulnerables, ¿no? Tenemos varios grupos vulnerables que ya oficialmente están determinados así, son mujeres, son personas con discapacidad, en el caso de mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, personas con discapacidad. Tenemos también adultos mayores, ¿no? La comunidad diversa, es muy importante que tengamos en consideración a la diversidad, que también es una población, un sector que sufre mucha discriminación, mucha exclusión, mucho racismo, mucha violencia. Entonces no nos olvidemos de todos estos grupos sociales. Y el activismo justamente es lo que hacemos. Las activistas somos muchas. Yo estoy en red con muchas compañeras indígenas, en la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica, por ejemplo, hacemos un trabajo en red muy grande por todos estos grupos sociales, como visibilizándolos, poniéndolos ahí. Entonces vamos a seguir haciéndolo y yo sé, don José Alfredo, bendito Dios, que también cuento con su apoyo y siempre que estamos ahí haciendo cosas las vamos a seguir haciendo. Esperemos que el próximo año, en el 14 de febrero, podamos coincidir en esta conmemoración que se hace y darle otra lectura también desde la perspectiva afro, ¿no? Afrodescendiente. Es muy importante que también en Huatulco hagamos una inclusión. Huatulco es un destino muy importante a nivel turístico en México, entonces tenemos que empezar a impulsar esta inclusión de todas y todos, ¿no? Así como lo venimos haciendo en toda la región, en el estado, porque nuestra organización como activista, mi organización, mi trabajo como activista, no solo es aquí, sino es a nivel del estado. Hemos puesto los temas sobre la mesa a nivel nacional, hemos tenido la oportunidad de estar incluso en escenarios internacionales hablando de los derechos de las mujeres indígenas, de las mujeres afros y en general de la condición social de las comunidades más vulneradas de nuestro país. Entonces eso es muy interesante. Yo voy a seguir por este camino siempre, hasta donde pueda. Y si cuento con amistades tan maravillosas como usted, pues más fácil se nos pone el trabajo, porque sí es difícil, pero hay que seguirlo haciendo. Así es que muchas gracias a usted y a Luis por su trabajo también que está haciendo, y pues al programa maravilloso que pues ahora con la tecnología pues lo seguimos, ¿no, don José Alfredo? Así es que mucho éxito también con esta nueva actividad que emprende usted. Bueno, pues muchas gracias, Rosy Castro. Síganla, no le pierdan la huella como activista. Ella es Rosy Castro y nos vemos en el siguiente episodio de Costa Oaxaqueña, pero no antes, sin pedirles que se suscriban, que compartan y que denle like para que este canal siga consolidándose y sea de utilidad para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Costa oaxaqueña, hoy te ofrezco mi canción. Costa oaxaqueña, me robaste el corazón. Costa oaxaqueña, mil encantos tienes tú. Costa oaxaqueña, te acaricia el mar azul.